Me da mucha curiosidad algunas convenciones que se han armado alrededor del tiempo. El tema del tiempo es un tema realmente inabarcable, pero particularmente me interesa mencionar las cosas que venimos repitiendo como humanidad, ¿no? Las convenciones. Algunas que son obviamente inevitables, como qué sé yo, cuánto dura un día. Aunque tranquilamente podría arrancar más tarde o más temprano, digo, ¿no? Se podría enumerar desde otro lugar. La semana, ¿por qué 7 días? Las estaciones, ¿por qué 4? Bueno. Y así. O porque arrancan cuando arrancan. Me gusta preguntarme si hay otra manera, digamos, ¿no? O sea, si hay una manera de poder pensar al tiempo de otro lugar. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan acerca del tema, Drogaches? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo creo tener algunas respuestas que te van a despejar un poco la mente. Los 7 días, bueno, es obvio que viene de la tradición cristiana esa. No, sí, el origen creo que lo tengo más o menos claro, pero más allá de que es inevitable ahora continuar, pues ya, o sea, en algún momento fue útil para algo. No, pero sigue siéndolo, sí. O sea, 2000 años, 2000, 5000. Y yo creo que sí. ¿Cuántos? Pensá si tuvieras una semana de 10 días, tenés más días laborables. De repente. La cagada. No necesariamente. Depende de cómo lo estructures. Bueno, de un porcentaje. Pero bueno, eso depende de cada uno y somos todos distintos y digo, por ahí la semana perfecta es diferente para cada uno. Sí, lo que pasa es que también podés... De hecho ya se implementó. En la Unión Soviética se había puesto una semana de 8 días, si mal no recuerdo. Tenían día Osvaldo también. Sí, ponele que era el día Osvaldo. Y un fin de semana de un día más. Ajá. Eso ya se implementó hasta que se cambió por el calendario juliano. Claro. Y perdieron, creo, 11 días. No, perdón, se cambió del juliano que te venía manejando antes al soviético. Y me parece que ahí cuando pasó eso, o cuando se cambió del juliano al gregoriano, que fueron quienes más tardaron, se adaptaron a la hora mundial, perdieron algo de 11 días más o menos. Hay 11 días en Rusia que no existen. El soviético debe haber sido después, ahora que lo pienso. Se puede chequear. Qué loco. Se puede chequear, pero bueno. Pero ¿cómo sienten la percepción? ¿Sienten que un poco cómo está armado la estructura del año? Digamos, es no como una gran mamushka, ¿no? El tiempo es como tenés un día, una semana, un mes. Claro, pero antes pensá tenías que... una media luna, ¿no? Es como pero pensá, porque ponele... Fortnite, ¿no? Sí. 14 días, una medida, un mes. Que igualmente lo haces igual. Porque vos decís, bueno, una semana, 7 días. Sí. Pero también la podés subdividir en días de semana y fin de semana. Ya la podés subdividir de a 5 y de a 2. Ahí. Sí. Después, también seccionás de a 10 días, de a 15 días. Podés seccionar de a 14 también. Es muy eficiente el sistema en cuanto a medidas. Una quincena. Porque es más o menos, es un calendario lunar, digamos, ¿no? O sea, se basa en el hecho de que qué es lo que podíamos medir originalmente como humanidad. Bueno, la luna tarda tantos días en hacer esto, ¿no? Volver a punto cero. Pero en 7 días ya es lunar. En una semana de 7 días ya es lunar. Claro, porque es una subdivisión de cuartos. De eso, de un cuarto de luna. Claro, que es además el tipo, bueno, el proceso de una fase a la otra, es como que lo podés ver y decís, bueno, listo, llegó llena, 14 días, el año... O sea, 28 días, podríamos decir que febrero es el único mes lunar. Y digamos que sí. ¿No? Porque es el único que lo respeta. De vez en cuando, porque te agarra un año bisiesto y te cagó todo el calendario lunar. Sí, no tenés ningún año lunar. Pero bueno... Pero bueno, a lo que voy por ahí en mi pensamiento es que todo tiene
más o menos una explicación de los ciclos de la Tierra, o son fracciones divisibles por algunos ciclos más grandes y más chicos de la Tierra, porque además de la Luna tenés la cuestión estacional en la mayor parte del planeta. Totalmente. O sea, es eficiente. Y de eso quería hablar también, de las estaciones, porque ¿no les parece que las estaciones están como desfasadas un poquito? Es como que, o sea, tipo, está bien, se apoyan en los equinoccios y los solsticios para poder medirlo, pero digo, ¿por qué? Podría ser como tipo los 3 meses más calientes el verano, los 3 meses más fríos el invierno y los 3 meses de transición. Pero solo sabrías qué estación fue una vez que termine el año entero. Porque tendrías que esperar a que pase todo el año para saber cómo fueron las estaciones. Y bueno, ya sabés, más o menos, ya hay mediciones de cómo son. Pero no, en realidad no es tanto, porque los japoneses lo hacían originalmente así, más o menos se adecuaron a pero todos los tradicionales chinos también. Distintos. En donde no, entonces, es como ya más o menos, es como en realidad ya tenemos eso, ya son 3 meses. Todas las estaciones arrancan un mes antes. En realidad, ¿no? Entonces el verano es diciembre entero, enero y febrero. Marzo ya no es tan caluroso. Entonces marzo se correspondería más con un mes de otoño, pero hasta el 21 de marzo es verano todavía. Claro, pero yo me imagino que eso también debe ser por una cuestión de que no todos los años son iguales. Entonces de repente te agarra un marzo más caluroso y te cago la vida, tenés que correr. Ese año es distinto. Cada ese año no, muchacho. No es un sistema perfecto. Se basa en un promedio. El día de la primavera ahora se festeja en octubre. Se basa en un promedio. Y la mayoría de los años van a ser un promedio. Pum. La mayoría de los años. Y bueno, y ahí ya entraste en la convención de vuelta. Bueno, pero ahí tendría más sentido. Digo, yo no estoy hablando de romper todas las convenciones. Digo, cuestionar por qué y si funcionan. ¿Las estaciones funcionan a donde están? Bastante. Sí, claro. Bastante. Claro Yo diría que sí. Obvio que sí. Bueno, podríamos decir que sí. Soy conformista. Para mí está corrida, está un poquito. Pero bueno. ¿Cuándo plantás? ¿Por qué afuera? ¿Por qué tienen que ser también de 3 meses exactos? La plantás ahí. O sea, también es todo fácil de memorizar, es todo fácil de... Pero son 3 meses exactos porque necesitas Creo que como humanidad ya que todos los años... Porque vos pensás que lo que querés hacer es ordenar, básicamente. Porque si no le pones nada, listo. No sé qué. No le ponemos nombre, es todo lo mismo y bueno, nos manejamos. Vos lo que querés es más o menos que todos los años sea más o menos lo mismo. Entonces si vos te basás en eso, se te va a ir corriendo y todo, entonces tenés que decir, bueno, estos tres y van a ser siempre así, porque nada, ya todo se mueve. Vos pensás que a medida que el ser humano empezó a estar en sociedad y en sociedades cada vez más grandes, te obliga solo a tener que poner esos límites y esas convenciones porque tienen que funcionar todos de la misma manera. Si cada uno se basa en el horario que quiere, en el día que quiere, en la semana que quiere, esto es un quilombo. Claro. Yo te fui a trabajar un domingo, pero el otro me fue un martes y tenías turno con el médico tanto, pero otro dijo, nada, si todavía no es octubre, estamos 37 de septiembre, un quilombo, es un quilombo. Y mientras más gente tengas, más lo necesitas. Esta preocupación súbita de Kuragu por cómo se organiza el tiempo, ¿tendrá que ver con una voluntad de que la forma de organizar el tiempo se adapte a su biología y llegar siempre bien? Sí, yo creo que es un antisistema en ese sentido, ¿no? Sí. Que la historia te juzgue. Totalmente. ¿A qué hora del día empezarías a trabajar? A las 11 de la mañana, más o menos. Sí. Idealmente tendría un horario flexible y móvil de decir, bueno, trabajo. Claro. Trabajo 6 horas, pero lo trabajo cuando quiero entre un rango de tanto a tanto. Digo, no. Bueno, puedo entrar a las 11, como puedo entrar a las 1, como puedo entrar a las 2. Hago las 6 horas, me voy y listo. Ese sería el ideal. Qué sé yo. Para algunas personas eso es posible. Para algunas es necesario. Sí, sí, totalmente. Es como que yo en ese sentido es como que valoro un montón, por ejemplo, el hecho de no tener que despertarme a un horario específico temprano, digamos, ¿no? Es como que no tengo una alarma a las 7. No tengo una alarma a las 6. La alarma te hace miserable. La alarma te interrumpe el ciclo del sueño y arrancás el día con el pie izquierdo. Claro.
Entonces, a mí yo valoro mucho el hecho de despertarme cuando mi cuerpo dice, despertate. Claro. Y generalmente suele ser alrededor de las 7, 8 horas de que me acosté y se mantiene eso. Nunca, no es que me acuesto y me duermo 12 horas y mi cuerpo me pide, no. Perdón, me hace acordar al capítulo de Los Simpsons. ¿Se acuerdan? El de que estaban tipo... Había como un chabón motivacional, qué sé yo, y de repente le preguntan algo a Bart y Bart dice una cosa jodiendo y es como, oh, este niño encontró la iluminación, sé como el niño, qué sé yo. Después hacen tipo un día de ser como el niño y se iba toda la recontra verga porque todos hacían lo que querían. Yo soy ese ángel caído. Sí, no sé si sos el ángel caído. El ángel caído que manda todo a la sanflauta, básicamente. Sí, no sé, no me parece tan utópico, pero... Sería Los raro. Simpsons ya hablaron sobre esto. Sería raro. Hay muchos grises. ¿Qué pasaría con la productividad del Vos mundo encontraste el ideal. si todo el mundo pudiera elegir cuándo trabaja, las horas que trabaja todos los días? Para mí se va toda la mierda porque... Andás a ver, pero si tenés una cultura hecha así, bueno, es contrafáctico. Depende muy mucho de profundamente. cada oficio. A mí sigo sosteniendo que a medida que tengas cada vez más gente en el mundo, más quilombo va a ser eso. También hay trabajos que necesitan cierta cantidad de gente al mismo tiempo y haciendo el Depende mismo horario del grado para de- funcionar. También el Bueno, grado de por presencialidad ejemplo. del asunto, porque ahora, por ejemplo, mucho de la virtualidad afectó al tema de, bueno, te subo la clase, lo tenemos en diferido, movemos el horario, acomodamos y eso se empezó a dar también con todo esto de... Imagínate si esta cosa fuera cierta y en un barco el que tiene que girar el timón y el que tiene que acelerar deciden trabajar en distinto horario. Claro, el barco no puede dar la vuelta. Mira, te quedaste varado en el mar. Estás haciendo un reduccionismo. Yo creo que hay un término para esto sí, que no sí, conozco. Pero podría pasar tranquilamente en ese mundo. Es una película de comedia, esto claro, que claro. acabo de plantear. Yo creo que para todo hay grises, ¿no? Entonces, si de Pero en repente ese hablamos mundo, de no un sé si barco, eso sería comedia. si estamos hablando de un barco, de repente, en un sistema de perfecto, tenemos todo tan automatizado que se reúne una tropa, ¿se dice tropa? Un Para tropel. automatizarlo necesitas que funcione Bueno, pará. en ciertos Y horarios. de repente les haces para a que lo todos hagan, unas ¿no? encuestas de a qué hora le gustaría trabajar y qué sé yo. Y de repente mete a todos los que les gusta levantarse tarde en un barco, ahí, con un par de los que les gusta levantarse a la mañana para las tareas que son específicas. Y de repente cada uno vive Pero un como trabajo- quiere. Y es eficiente igual. Necesitas un Esto, research perdón, y un laburo que esto yo para creo que mí estamos termina en listos para distopía. hacer. Esto termina en distopía, boludo. O sea, Pero no sería una distopía linda de probar. no estoy seguro. Sería muy de la Pantera Rosa. Ya estás poniendo un sistema en el que encasillas a la gente en ciertas cosas y lo mandás a un rubro específico dependiendo de su horario. Tipo, ya les quitas un montón de libertad, ¿no? Que era lo que querías darle desde un principio. Llegué tan rápido al totalitarismo que ni me di cuenta. Sí, boludo, sí, pará. sí. No, igual yo estoy Mirá lo que proponiendo, te estoy llevó proponiendo no simplemente... confiar en las horas y en los horarios, boludo. No, yo solamente hablo de armaste una cuestionar. distopía. Hablo de cuestionar las cosas. Hablo de cuestionar las cosas y tal vez en la mayoría de los casos. Ah, sos terraplanista entonces. ¡Ah, tremendo! Antivacuna también. ¿Sos terraplanista y libertario? Son dos cosas distintas. Qué sé yo. El tema de, por ejemplo, generalmente está la convención esa de acordar horarios alrededor de las horas en punto o las horas y media, ¿no? Y es como es raro, tipo decir, che, nos encontramos a las 9:20. Es raro. Sin embargo, si te lo dice una plataforma de, por ejemplo, de tren, te lo tomas en serio. Claro, no es claro, 21. Totalmente. O sea, Totalmente. claro. Y digo, ¿por qué? Digo, estamos tan limitados a tipo a 48 posibilidades de acuerdo de horario. Perdón, hoy en la página que pasaste de cómo es los distintos horarios dependiendo del país, decía que en Japón la demora de 1 minuto del tren se consideraba un atraso notable ya. Claro. 1 minuto. Y sí. Me quiero mudar a Japón. Claro. Pero tenés que llegar. Bueno, vos sí llegás. No, pero este sí, Hoy claro. te lo demostré. Pero las personas como Sí. nosotros, que somos impuntuales, ya. Este se impacienta con ese minuto que llegó tarde. Y bueno, o sea, según tu sistema ya me mandarían a vivir a Japón a mí.
Claro. a laburar en un tren en Japón. A mí me gustaría, tipo, había leído una que era tipo en Brasil, no sé qué tan cierto será, de que cuando uno quería puntualidad, tipo posta, lo mencionabas como horario inglés, tipo, che, nos encontramos a las 4 de horario inglés. Y es tipo, bueno, a las 4, claro. En serio. Y si no es a las 4, dependiendo, viste, tipo, si es que ahí te esperan en su casa o si es un mutuo acuerdo, porque capaz es a las 4 y uno te espera en la casa y no pongo a pensar, no te vas a tomar un taxi porque se te hizo tarde para llegar a las 4, claro, si no te está esperando en la casa y no le va a molestar que llegues 10 minutos más tarde, digo. Pobre los ingleses que son impuntuales, ¿no? Man, tipo, deben tener un estigma en la sociedad inglesa, pero son parias, lo peor de lo peor, capaz ¿no? que genera rebeldía desde ahí, ¿viste? Claro, vos decís que tipo el punk ahí nació en Inglaterra porque llegaban tarde. Sí, llega 5 minutos tarde. Claro, no, paria de la sociedad toda. No, claro. Olvídate. Podría ser. Olvídate. Y yo creo que sí. Es un mundo, qué sé yo, bastante ordenado, la verdad. Para mí igual no funcionaría. Pensá que con eso ni siquiera funcionarían. ¿Cómo haces con los satélites? Ponele. Y todo ese tipo de cosas, no podés hacer nada. Pero vos le estás proponiendo. Lo voy a ver a Barassi. Vos le estás proponiendo. No, se le ocurrió que. Te tomaste demasiado en serio la metáfora del capítulo de Los Simpsons. Tipo que a todos hacen lo que se le canta el orto. Y no, para pero algunas los tareas. satélites necesitan funcionar. Y bueno, y por esa gente que tenga que requiera ese tipo de puntualidad y minuciosidad. Vos decís que. Y que la hay, como vos. Entonces es como. Esas personas van a estar a gusto en ese tipo de trabajo. Y pero capaz no vas a poner una persona que. Un satélite, loco. Bueno, hay otras opciones para capaz que quería ser entrenador de natación. Y bueno, por ahí todavía puede serlo. Me acabo de autochequear. En mi régimen. Me acabo de autochequear con el calendario ruso. Rusia adoptó el calendario gregoriano en 1918, 24 de enero de 1918. ¿Vos estás diciendo que te estás yendo chequeado por vos mismo? No, está más o menos bien lo que dije. Se chequeó bien. Te quedás chequeado. Te quedás chequeado, está bien, ¿no? Habría sido la primera vez que se iba uno chequeado y se iba uno. Estoy siendo indulgente conmigo mismo, yo creo que está bastante bien. Ahora, qué loco que. Bastante preciso. Voy a flashear, pero qué loco que hayamos armado una cuestión y un sistema para chequear cosas y autoecharnos sin que la gente lo sepa, y venimos hace 3 programas intentando usarlo y no pudimos. Es que, bueno, habla bien de nosotros. Ahora hablamos. Qué bien, qué culto, ¿no? La única oportunidad que alguien debió haber seguido chequeado, falló la internet y bueno, le sonó la campana. Claro. Lo quiso, ¿no? Es como. ¿Vieron? Es como los dioses griegos. Que de repente intercedían de maneras misteriosas, pero era como. Estaban ahí peleando, no, Zeus, por favor, ayúdame. Y el loco iba ahí. Le desataba el cordón a alguien y se tropezaba y ese era el favor que le daba, ¿viste? Era como que veían, a ver qué onda si hago esto. Claro, claro, ¿viste? Es como, ay, a ver, estoy volviendo a casa, a ver si le mando un viento, boludo, se tiraban re abajo, era como, o sea, pensaban que había más posibilidades de que hubiese un dios arriba que comandase algo a que hubiesen tenido ellos la suerte de que se les desatase. Claro, no. Se sentían tan miserables que no, claramente había un tipo arriba que le desató la... Sí, tremendo. Tenete un poco más de fe, hermano. Claro, valorizate un poco. Quérete dale, un poco. Sí. Aplaudite cuando te sale una bien. Claro. Se le desató, dale, aprovechá. Y que venía con el paquete. O sea, si tenés que hacer un dios para explicar las cosas cuando salen mal, tenés que decir, bueno, hay uno que se lleva el crédito cuando salen bien, que es el antagonista. La religión es una manera de autobufeo, digamos, de la gente. Es como un... Más bien. Sí, en cierto aspecto sí. No, y para evitar que la hembra que ya elegiste tenga los hijos de otra persona, por ejemplo. Sí, para evitar que entre otras cosas, perdón. Entre otras cosas. Esos son otros beneficios. Sí, no quise hacer un reduccionismo. Que tenés ahí con el carnet. Quise mencionar una faceta. No, pero digo, sí, yo creo que sí. No, toda esa cuestión también, aparte, la de querer explicar. Y aparte el derecho divino de matar a otra persona. Eso es lo fundamental que tiene que tener una religión. Que te dice a quién podés eliminar y está todo bien. Claro, sí. Originalmente yo creo que también tenía que ver con una idea de unión extratribal, digamos, ¿no? Tipo,
en un principio lo que nos separó En de cierto los... punto, sí. Lo que nos separó de nuestros primos, digo, en el sentido de nosotros somos sapiens con los Yo creo, Neanderthals, era el sí. hecho de poder agruparnos entre grupos de más de 150 Yo creo personas. que la religión también Y eso, vino... la religión tenía que ver mucho. En el porque de repente sentido había de- uno que decía, che, chicos, vamos a unirnos todos, ustedes también, porque hay un Dios que nos protege y bueno. Sí, pero pensá que también yo creo... intentar comprender cosas, ¿no? Porque es como, de repente está pasando esto. Pum, cayó un rayo, se prendió un árbol fuego y de repente descubriste el fuego. Che, ¿qué onda el fuego? Esto es re loco. Y lo primero que pensás, o sea, imaginar un rayo, es como... Bueno, pero encima, eso, es tan ¿a loco, quién es tan le pasó loco que no... Y tu mente, en su momento, digamos, evolutivo y culturalmente también y todo, no lo comprende. Y flashás cualquiera. Una erupción volcán. Y flashás. Después vino, se investigó la ciencia, los libros, aprendiste a escribir, Sí, de repente pudiste dejarlo claro. asentado, otro lo pudo Fue la leer. primera forma de poder explicar las cosas que no podíamos explicar. Entonces, bueno, de repente yo creo que también, de repente, Y de repente. te encontrás con otra tribu que también estaban flasheando con los volcanes. Loco, dale, vamos juntos. Estamos flasheando los dos con los volcanes, ¿no? ¿Viste eso? Seamos la hermandad del volcán. Papá, esto están flasheando con el rayito, no, vamos a surtirle. Que casualmente vivían en la zona, porque claro, estaba el volcán ahí, ¿no? Era... Claro, y sí, bueno. Y bueno, por eso Y así nacieron. Por eso los países son todos en un lugar, ¿no tenés? Bueno, sin contar las colonizaciones y toda Por esa eso- cuestión. Pero digo, Argentina, como ahí, no es que tiene un pedazo en Asia, uno en Europa, otro allá, todo un coso, ¿No ¿no? sería flashero Todo eso? un coso. Sería re Países flashero. multicontinentales. O sea Bueno, que eso pasó. No como las colonias. Claro, bueno, en Claro, ese sentido bueno. sí pasó. No como las colonias. No como colonias, sino que Argentina y su nación. Bueno, alianzas por ahí, porque en el sentido de países, es como que ya medio que tienen que compartir un poco un origen, tipo, ¿no? Una conexión. Pero bueno, digo, eventualmente Sí, puede la suceder en el generada. sentido de la inmigración también, ¿no? Tipo, de reconocerse Eso. dos sociedades, tipo, che, muchísimos de ustedes son tipo, ¿no? Qué sé yo, Claro. nosotros con Italia, es como, Nosotros che, somos una sede americana de Italia. Claro, y sí, de España en un menor grado, pero sí, es como somos una sede de esos dos países en realidad. Hoy nos vamos re bañados, porque bueno, también, Sí, o sea, sí, no sí, podemos sí. no decir Hoy que también tiramos una que, mirá. Sí, en o busca sea, de la cancelación. contra la religión, no, pero aparte uno tiende a ignorar, digamos, el legado indígena y el legado como autóctono, Claro. ¿no? Y nos Sí, quedamos esa con un escena de montón Santiago del Moro en donde la invitada como le dice, nada, o sea, el chabón como que le dice, ¿usted de dónde es? ¿De qué país es? Y es como, de Argentina. Y es como, no, perdón, pensé que eras de un país limítrofe. Como, Claro. no, soy de Salta. De acá. hecho- no, o sea, este es nuestro rostro, así éramos los argentinos. Tengo una teoría. Así somos. tengo una teoría. Creo que era en el prólogo, no en el prólogo, sino la cita que da comienzo al Quijote de Pierre Menard, un cuento de Borges. Decía que la prueba irrefutable de que no me acuerdo qué libro sagrado hubiera sido escrito en algún lugar de Arabia, digamos. La prueba irrefutable de que ellos. Porque se ponía en duda. Todo esto estaba lo que sería el prólogo, sí, al cuento. En la cita del comienzo. Ya lo dije esto. Se ponía en duda que era de tal libro porque no mencionaba los camellos en todo el libro. Y en realidad la prueba irrefutable de que fue escrito en ese lugar, que no me acuerdo dónde era que no aparecían los camellos, porque es del uso cotidiano. Entonces yo digo, todo lo que tendemos a notar, te traspolo a esto, ¿no? Todo lo que tendemos a notar de que tenemos, sí, que somos como los tanos, pero argentinos, es porque en realidad eso es algo heredado y mucho más nuevo, y no tendemos a ver las raíces que tenemos, digamos, de cultura originaria, porque está naturalizado. Entonces nos identificamos con los tanos porque es algo que está aprendido hace poco. Que es curioso porque es nuevo. Sí. Todo lo que lo tenemos dado no lo vemos.
Totalmente. ¿Hay algo en ser latinoamericano? ¿Volvemos a la cuestión de la esencia y la cultura? No sé. Sí, qué loco, porque en realidad si te pones a pensar, para nosotros no es nuevo, porque ya nacimos con eso. Claro. Bueno, nosotros no, está bien, pero ya sabemos, culturalmente se aprende que es algo como algo a destacar, digamos, del argentino, es que habla a los cantitos como los tanos. Lo aprendés, pero una vez que ya lo tenés incorporado y que naciste con eso. El tema es que también Argentina es como tiene el tema de que es enorme. Claro. Y yo creo que toda esa asociación de español-italiano tiene mucho que ver con los porteños y con lo que es Buenos Aires y, Sí, claro. y toda el AMBA y eso. Y hay un país detrás de todo eso que no tiene tanta esa irrigación española e italiana. Tiene de otras índoles también. De hecho, en otras provincias pasa, por ejemplo, mucho más en población Misiones originaria. tienen mucho de lo que es la cultura Alpina, alemana. claro, básicamente, alpina, alemana. Hubo mucha gente que vino de Claro. Alemania, mucha gente que vino de Polonia en la Tal Segunda cual. Guerra Mundial y todo, y fueron muchos para Misiones. Y ahí La colonia está galesa. ya cosa. inculcado en la cultura misionera, digamos. Y fue después incluso que toda la cuestión Si no, con mira los chamamé. tanos. Y sí. El chamamé es la fusión de la polca con una chacarera. Claro. No habría Un chamamé. ternario colonial. Por eso es como que es difícil el hecho de eso de pensar un país transcontinental, una unión de cosas en el sentido Claro, más que- puro, ¿no? que los Tipo, une. habría que definir cuál es los términos de esa unión, pero podría ser tipo de última una cuestión tipo países hermanos, si se quiere, ¿no? Una cosa así de ese estilo, pero ya de decir que es un mismo país que trasciende los límites es difícil. Es como hay muchas aristas como los que estamos mencionando. Sí, tendrías que buscar algo que los unifique Claro. bajo un mismo estandarte. Bueno, parece Y que ahí en volvemos Siria. a la religión. Parece que. ¿Era en Siria? Uy, me puedo ir rechequeado por esto. Pero creo que era en Siria que tienen como readoptado Se el mate. autobaneaba. Sí, Oh. de hecho son, si no tengo entendido incorrectamente, Bueno. es uno de los más que más consumen mate Se está en buscando- el mundo. Se está buscando el chequeo ahí. Y creo, si no me equivoco también, es Siempre dice- Argentina exporta uno de los a los lugares a los que mayor yerba mate exporta es a Siria. Cada vez que alguien dice si no me equivoco es como que es un pedido de ya chequeo. tiene miedo, ya Sí, sí, tiene sí. miedo. Eh, Ya, pero está bien esta data. Está chequeadísima. bueno, sí, el mate podría ser algo que una a países, ¿no? Porque es algo también tan único, ¿no? Es como uno lo tiene tan naturalizado al mate y es algo tan extraño para las demás culturas. Es como. Es Siria, nos mate. quedamos, no nos vamos chequeados. Bien Es ahí, Siria. bien ahí, amiguito. Vamos. Aguante Siria, podríamos decir que son hermanos de infusión. Hermanos de infusión. Pero Hermandados por la infusión. Bueno, pero lo tomaron de acá. Sí. Pues entonces podemos decir que somos hermanos de Italia porque nosotros tomamos de allá, o que somos hermanos de España porque tomamos allá, o que somos hermanos de Bolivia porque tenemos, digamos, los Hermandados mismos por aymaras. la paella. Bueno, sí. de Bolivia creo que sí. Creo que podemos decir que somos hermanos porque Y tipo sí. hay naciones que comparten espacio. Estamos imbricados. Sí. Pero con Siria está complicado, che. Bueno, pero por la infusión, vos te sentís conectado a la gente por distintas cosas, no por una totalidad. En este caso por la yerba mate. Digamos. Y con otros, bueno, con otras cosas. Con los tanos, bueno, con usar musculosas blancas en la mañana. Me imagino toda la burocracia que se te generaría alrededor de todo esto, tipo, tenés que tener árbitros de la hermandad, Quilombo. en donde tenés que chequear, tipo, bueno, a ver, Vos sos hermano de tal. se está negociando, se está tramitando la hermandad entre estos países y de repente cada país tiene como 20 o 30 hermandades, se empieza a peligrar la posibilidad de que se empiecen a generar jerarquías de hermandad y bueno. Creo que ya existe esto. Se Se llama Guerra embajador. Fría. Guerra Fría se llama esto. No, ¿cómo guerra fría? Sí, boludo, los países
comunistas y los países soviéticos. Bueno, Hermanados fuera de transcontinentalmente, sí, o sea, es eso, es la Guerra Fría. Y ni siquiera la Guerra Fría todavía está, ¿no? Pero bueno, sistemas económicos, teorías económicas. yo ahí nos metemos en un tema. ¿Tenemos países Sí. hermanados o no? Perdón, Sí, conveniencia sí. geopolítica y militar. Claro, pero no sé si son hermandados, porque no está esa cuestión de... ¿Y a quién I feel you, bancamos? bro. ¿A qué país bancás? I feel you, bro. Y tengo una pregunta mejor que esa, que les quiero hacer a los A ver, dos. ¿a ¿A qué país bancás? qué país banco? Y no vale decir Uruguay. Uruguay es el mejor país. No se puede decir Uruguay. ¿A qué país banco? Y yo bancaría mucho a Holanda, tal vez. Yo banco bastante a Canadá, a Bolivia. Japón nos ha dado mucho también. Nos dio Eso puede ser. Dragon Ball. Pero vos la Play. lo bancás ¿por qué? Vos lo bancás por su cuestión cultural, Sí. ¿no? Digamos, o por una cuestión más de índole nacional y no tan política. No, yo lo Sí, pensé bueno, hay totalmente algo de que- una postura Claro. de afinidad política. Y Claro. No, yo de... Es difícil esa, porque ¿de dónde te parás? Me Claro. caen bien, loco, los bancos. Claro, pero ¿te cae Me bien cae. Estados Unidos, por ejemplo? No tanto. ¿Por qué no? Y... Nos han dado tanto, Yo pero... los banco bastante a ¿Qué? los Pero, Ponja también, pero pero nos han dado cosas piolas. ¿Quién nos han dado piola? No me digas McDonald's porque... Todos los Voy, clásicos de las ah. películas de los 90, Space Jam, Volver al Futuro, todo eso sí. nos ha dado. Y sí, Jurassic Park. pero han hecho otras cosas feas. Sí, obvio, por eso digo, por eso yo no banco Estados Unidos. Nos pero ha dado un montón de cosas. Sí, nos dio Es cosas difícil. muy buenas, pero también nos dio cosas muy malas. Claro, Entonces como que se cancelan ahí, ¿no? sí, al toque. cancelado. Dos Está sobre cancelado dos. Estados Unidos. Claro. Al cuadrado, raíz cuadrada. Claro, Sí, sí, entonces sí. bueno, uno va haciendo un balance. 2 sobre 2 no se cancela. Dicen, terminó siendo una pregunta compleja. No, pero ¿quién lo puedes bancás? reducir. Un Está bien. sobre ¿Vos a uno. quién bancás que no sea Uruguay? Claro, no sé desde dónde me paro, qué sé yo, si me paro en teoría económica, sí, banco, qué sé yo, a Cuba, ¿entendés? Pero no sé si por ahí es la nación con la No, cual pero me veo identificado. ¿Cuál es la nación? Te voy a recambiar la pregunta. ¿Cuál es la nación que mejor te cae? Y no vale decir Que Uruguay. mejor te La cae. había puesto en la Y no, la pusiste vos, ahora bancátela. A No. el que le guste el durazno, que se banque la pelusa. No sé, che. Estoy muy Que colonizado. mejor te caiga. Estoy muy colonizado, no lo puedo ver. ¿Por qué dónde estás colonizado? Por la hegemonía, boludo. Y bueno. Porque qué sé yo, capaz Bueno, que la gente pe- en Tuvalu es re pero piola, pensalo boludo. desde la hegemonía. Capaz que la gente en Tuvalu es re piola. Estamos haciendo... Ni esto es siquiera. un ejercicio. Sentila. Es un ejercicio, como claro. Asociación libre. Pensá cuál es el primer país con el que decís ese. Ese. Tengo que elegir uno. Creo que Ahí va, por ese, una cuestión ese. idiomática y cultural, Ese, sí, exacto. creo que donde me vería mejor es en Chile o en Estados Unidos, incluso, porque bueno, que después de tantos años de consumo, creo que Claro, me claro. desenvolvería como una persona. Igual dijiste Chile. Dijiste Dijiste Chile Chile. primero. Y porque no vale decir Uruguay, boludo. Y no, y bueno, vos no quisiste. Los discriminaste, Sí, te diste no, cuenta. ¿A quién? A los uruguayos. No, porque es como yo me decanto naturalmente a Uruguay, qué sé yo. En algunas Vos decís- cosas, ya te digo, si me paro en el sentido Y político. hay una hermandad clave, ¿no? Y Diría, sí, el mate y el candombe. Quiero- ¿no? Somos lo más cercano a un país hermano o una continuidad. Sí, claro, que- sí, y sí. Saludo a nuestros escuchas uruguayos. Sí, estamos- por Ahí, supuesto. a full. Sí, Salud. sí, aguante. Uruguay es el mejor país. Le voy a tirar una más picante. ¿Cuál es el país que peor le cae? Y Estados Unidos también. Me arranqué a Y lo dijiste segundo. El indeciso, pero a No, bueno. no puede ser algo. No, porque es una contradicción. Una relación enorme. de amor-odio. Es una contradicción enorme, o sea, hay una cuestión inherente, digamos, de Te la enoja de la que te cultura- guste, digamos. Claro, de la Un cultura, poco. del común denominador de lo que al menos se consume desde acá y de lo que poco que he charlado con otras personas de Estados Unidos. Que también me revienta las pelotas, digamos. O sea, el ombliguismo que tienen no es
una cuestión, digamos, superficial. O sea, llega hasta el yankee más progre y lo que vos quieras. O sea, hay una cuestión tremenda ahí, o sea, el síndrome de la General Paz. Sí. Se termina todo ahí, ¿viste? ¿Y eso es algo preponderante para que te caiga mal? Sí, totalmente es algo preponderante para que me caiga mal. Por más que, o sea, todo lo que me molesta, digamos, de la cuestión más cultural de derecha, claro, más rancia, ya está. Podrías haber incrementado. Dicho Corea del Norte. Te digo igual. por qué, porque el ala progre de allá sigue siendo como una cuestión de centro de acá. Y más izquierda no existe. Entonces ya de por sí el común denominador del progre yankee está más a la derecha que el latinoamericano, ¿viste? Bueno, estuvo Bernie Sanders. Estuvo Bernie Sanders, pero así está, digamos. Y Bernie Sanders tampoco es... No estuvo tan lejos. Solamente tuvo un pequeño problema llamado colegio electoral. Sí, pero no lo entiendo. Yo no lo entiendo, tengo que decir. Es raro igual. No. Tenés, o sea, hay delegados que ya están como medio armados. Es como vos tenés 256 delegados, de los cuales en realidad por el voto popular se reparten, ponele que 3/4 partes, pero hay un montón que ya los votan los senadores o los diputados que están ahí y como que ya van con el ícono, en ese momento fue con Hillary, pero medio que... Y eso también genera una tendencia, ¿no? Porque es como que el voto... ¿Cómo se llama ese voto? Voto al ganador, ¿no? Al que sentís que va a ganar. Ya es como... El bipartidismo es más fuerte, decís. Y genera un poco eso. O sea, una cuestión que es imposible para una tercera fuerza asentarse si no tiene parte del establishment de su lado. Claro, pero en el total, por ejemplo, de lo que es lo ejecutivo, esto es una pregunta seria. Cada estado cuenta por sí solo, no es por cantidad de votantes. No, algunos tienen más puntos que otros, me parece. Porque eso de los estados pendulares, ¿cómo es? O sea... Bueno, con respecto a la cantidad de delegados que se votan, lo que tiene el sistema estadounidense es que es un sistema todo o nada. Entonces vos votás por estado, ¿no? Entonces, pero vota Texas, ¿no? Y si en Texas gana el republicano, por decirte algo, gana el total de la cantidad de bancas en juego, ¿no? Entonces el otro capaz que había sacado una cantidad importante de votos, pero no se ven reflejados después en la cantidad de delegados. Claro. Entonces termina pasando eso. Ya hay un montón de estados que... son republicanos. 19 de cada 20 veces van a votar republicano o van a votar demócrata, entonces esos no deciden porque esos ya están dados. Y medio que por cómo está armada la estructura hay 5, 6, 7 estados que son como los swing states, son los estados que deciden básicamente y donde se hace toda la campaña y todos los candidatos van a esos 7 estados. California, son los estados libre que deciden. Son los estados que han votado la mitad de las veces a republicano, la mitad de las veces a demócrata. Y no como que el peronismo problema, vaya a hacer campaña a Córdoba, digamos. Claro, no, porque ahí eso es una provincia que la pierden siempre, entonces no irían ahí. Irían a una provincia que la mitad de las veces votó peronismo y la mitad de las veces votó... Buenos Aires se está convirtiendo en un estado pendular. ¿Y sí? ¿Y sí? Después ¿sí? Buenos Aires... De muchos años de pejotismo. Buenos Aires y Capital siempre definieron... Casi todo igual. Bueno, la capital hace no bastante que... Capital es... y no, hace bastante que no, pero bueno, en su momento hubo jefes pero bueno, peronistas. No está... la cantidad de delegados no es... no me sale la palabra... proporcional a la cantidad de personas que votan. No, o sea... En pos de darle un poco más de poder a los países, a los estados chiquititos, por ahí, qué sé yo, hay estados que tienen, no sé, 100.000 habitantes y tienen 3 delegados, porque el mínimo es 3 delegados. Y capaz que hay otro que, o sea, por 100.000, o sea, que tiene, no sé, 100.000, no sé, California tendrá 60 millones de personas, no es que tiene 3 por cada 100.000, no.
tiene 30, 40. Ahora se me ocurre, ¿cuánta gente de Estados Unidos podrá contarte más o menos la misma información del sistema electoral argentino? Oh. Estamos recolonizados, chabón. Mal. Estamos Horrible. recolonizados. 5 personas. Tremendo. Y que son politólogos. Sí, sí, o estudian CNN. historia latinoamericana o algo así, claro. Mal. Sí. Bueno. Olvídate que sí. Ya está, eso prueba number one. Ahora, la pregunta a la que quería llegar, ¿a qué estado se irían a vivir? ¿A qué estado? ¿Por qué dije estado? ¿A qué? Mirá, No. mirá el fallido que te salió. ¿A qué país Joaquín. se irían a vivir? Y no agranden esto más de lo que es. ¿A qué país se irían a vivir? ¿En qué país se establecerían? No vale decir Uruguay de vuelta. No vale decir Uruguay. Claro. Y el primer lugar que se me ocurre otra vez, por cuestiones obvias, sería a Holanda. Sí. Y Gran ahí es como que Gran pasan elección. cosas. Yo- Después, cuando lo tape el agua, veo a dónde voy. Yo iría a Finlandia. Uf. Y bueno, y cuando me pinta me Fresquito. pego una semanita en Ámsterdam y lo tengo ahí nomás. Porque bueno, Finlandia medio que porro no. Pero está lindo Finlandia. Sí. Sí. Yo no sé si tengo una respuesta para la pregunta que les hice. Bueno, pero vas a tener que verla. En 3, 2. Yo creo que es clave. Creo que me iría a Finlandia. No sé si es mi top one, pero creo que podría irme a vivir a Italia. Creo que podría vivir en otros lugares más. Sí. Pensé que ibas a decir Chile. Podría vivir en Chile, pero no sé si... Yo creo que a mí, en principio, es clave que del lugar al que vaya esté todo organizado, en el sentido organizado económicamente, en un montón de cuestiones, porque es como, ya que me estás dando a elegir cualquier lugar del mundo, vamos a lo que estemos cheto. Cheto para lo que estamos acá ahora, ¿no? Capaz que allá no es cheto, es lo normal. Ya nos divertimos lo Qué suficiente. cheto, ¿no? Como irse a vivir a San Isidro. Básicamente, pero con droga legal. ¿Te imaginas si en San Isidro la droga fuera todo legal? Qué quilombo. Qué quilombo. Solo en San Isidro. Ningún otro lugar del país. Sí, hay una zona bastante más poblada de lo que es, en principio. Un principado ahí de San Isidro. Sí, el Principado de San Isidro. Que, bueno, Sería para tienen la gente plata para rica. hacerlo. Bueno, hay nada que ver. Más todavía. Hay un asentamiento, como decirlo de una manera, es como una jurisdicción autónoma en Dinamarca, en Copenhague, que se llama Cristania. Y es como, son 7-8 cuadras en donde es gente que tiene sus propias reglas, sus propias normas, se manejan ellos solos, están en la suya. ¿En dónde es esto? En Cristania. No, pero ¿en dónde queda Cristania? En Copenhague. En Copenhague. Sí. Y Está envuelto por Copenhague, pero Chequeamelo, no está hay en un Copenhague. 80% de probabilidad de que le haya pegado. Pero, ¿y el país lo reconoce como una...? En realidad hubo un par de quilombos, porque en realidad como que el terreno era terreno que había sido usado por los militares de su momento. Y básicamente es como que hubieron un par de momentos en la historia en las cuales como que se intercedieron, ¿no? Se metieron y qué sé yo, hubo quilombo. Pero es como que finalmente, por una cuestión de que básicamente la droga se concentra un poco ahí también, ¿no? O sea, porque... Claro, porque no tiene ninguna norma que no vaya tiene en ninguna contra norma de eso. alrededor de eso. Entonces, cuando medio que entre comillas clausuraron un poco Cristania, se diseminó por toda la ciudad y medio que se complicó y es como, bueno, che, mejor que esté acá, adentro, la manejan ellos. Y nada, qué sé yo. Es como que Una especie de Vaticano de medio las drogas. que sí,
se sustentan con lo que cultivan ellos, con lo que producen ellos y con lo que el turismo también les deja, que es bastante porque un montón de gente va para allá a fumarse uno en Dinamarca. Y Olvidate. y nada, y a partir de ahí nada, tienen como una pequeña aldea hippie. ¿Qué sería? ¿Con qué podríamos hacerlo acá en Argentina? Bueno, pasa en México con el aborto, creo que es legal en DF. Claro. Mirá, Y en el resto del país no. No sé si habrá cambiado eso. no sabía. Pero bueno, eso por ahí es un ejemplo. No creo que nadie se mude para hacer un aborto porque es algo que te agarra, digamos, Sí, bueno. de sorpresa, ¿no? Es como volviendo ¿A soltera en donde dije o tiré cualquiera? Ya te digo. Uy, no se puede abrir la página. No se puede abrir la página y el Chrome tampoco me deja. Creo que ahí se lee igual, ¿no? En el resumen. El que Está tenía que en habilitar danés. la página. Está en danés, así que sí, es Dinamarca. El que tenía que habilitar la página no quiso ir porque todavía era muy temprano. Cuando le pinte, va y la habilita. Capital de Dinamarca, sí, sí. Y se llama Cristania. Eso es lo único que te puedo chequear de momento, así que no te vas baneado. Qué suerte. Existe, hay algo. Y aun si fuera un invento de la ciencia ficción, está ahí en Wikipedia, así que no voy a... Pero bueno, yo estuve ahí. Ah, claro. Pero no me acordaba de la ciudad. Bueno, hubieras empezado por ahí. ¿Tenés fotos ahí? Sí, tengo. Entonces listo, ya está. Estamos seguros que no es un montaje. Como la llegada a la luna, según algunos. Lo dejo a tu criterio. Ah, me tiraste la Jelinek. Sí. Así. A veces es útil. Buah. Nos vemos la próxima, Drogueches.